buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, bueno, Laura. ¿cómo sigue ahora todo esto? Bueno, llegó el momento, ¿no? A partir de ahora se abre un plazo de 45 días en cada Cámara para que se apruebe la ley de presupuesto. Pero si una Cámara le introduce modificaciones, hay 20 días más para que la otra Cámara analice esas modificaciones y apruebe. Así que de acá a fin de año creo yo que vamos a estar Con este tranquilamente discutiendo la ley de presupuesto. Y una cosa interesante es que cuando el gobierno arma esta ley, ¿no?, en la cual tiene que poner qué ingresos va a obtener el Estado, qué gastos y qué inversiones va a hacer y cómo se va a financiar, porque en general no cierran ingresos con gastos, eso ya estamos acostumbrados. También tiene que proyectar qué va a pasar con la economía, porque uno no puede estar haciendo supuestos de cuánto dinero va a ingresar, cuánto se va a gastar sin saber, sin tomar un escenario base macroeconómico, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en la exposición de motivos es explicar cómo se piensa que va a evolucionar la economía uruguaya. Y acá el equipo económico es, para algunos analistas, un poco optimista, o por lo menos lo que pretende es que Uruguay siga creciendo y, aunque aclara que va a crecer a un ritmo mucho menor, dice que aún así se va a lograr un crecimiento en el próximo quinquenio de 2,7 promedio anual del PBI, que no está nada mal comparado con la región, ¿no? Claro. Tenemos una gráfica que muestra ahí cómo venía evolucionando el PBI uruguayo. Lo ven en pantalla. Vieron que de 2005 a 2009 crecíamos a un ritmo de 5,9% anual. En el último quinquenio crecimos a un ritmo de 5% anual y ahora lo que se está proyectando es un crecimiento anual de 2,7%. ¿Vieron que hay como un pedacito de los crecimientos que está en verde? En verde. ¿Qué es Cuando eso? arrancó... El efecto Monte de Plata. Ahí va. Si seremos chicos que una empresa monstruo Nos mete... mueve el PBI, ¿no? Así ha pasado con otras, ¿no? En los últimos años. Cada vez que aparece una empresa de este tipo. UPM, Bondia, bueno, Bondia justamente. Pero un crecimiento que se iría recuperando sobre el final del gobierno, además, Laura, ¿no? Exactamente. Eso es importante como previsión. O sea, es más difícil prever qué va a pasar en esos años hoy, ¿no? Ni que hablar, estos son supuestos que hay que asumir, obviamente, porque no se puede hacer una proyección sin estos supuestos, pero tampoco es que están escritos en piedra, ¿no? Básicamente lo que dice el gobierno es en este momento el lado externo está débil porque la economía china se desacelera, porque la región está en recesión, los países desarrollados no se recuperan tan rápidamente, por lo tanto las exportaciones este año van a caer, incluso ayer salió el dato y cayeron, pero el consumo interno va a seguir aumentando y por eso la economía va a seguir creciendo. El tema es que si no crecemos como dice allí el gobierno y el gasto se compromete de acuerdo a eso, después hay que financiarse de alguna manera, como vos decías, ¿no? Eso es lo bravo de armar el presupuesto, ¿no? Obviamente hay que tener todo en cuenta. Hablamos de la proyección del PBI, dijiste no está nada mal para la región. ¿Cómo está el de Brasil? Bueno, Brasil este año va a caer 2%, Argentina se estima que va a caer 0,5%, es decir, un crecimiento de 2,5% para Uruguay está muy bien. Con este escenario regional es Ni como... que hablar, por supuesto. ¿Llegaremos? Pero vamos a cruzar los dedos para que sí. Laura, usted que sabe tanto, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa? Porque cuando se estaba negociando el presupuesto y cuando se anunció, digamos, en el mensaje presupuestal, se habló de que, si bien se establece un presupuesto para el quinquenio, se establecía que en los 2 primeros años, tras los 2 primeros años de ejercicio, se habilitaba la posibilidad de rever algunos ítems del presupuesto. ¿Esto da seguridades a los analistas económicos, a los empresarios y demás? Porque lo que va a haber dentro de 2 años es un nuevo desfile de intereses Y de sindicales. reclamos. Y, Y claro, gente golpeando la nuevo puerta, desfile diciendo, claro. bueno, si hay que rever, podemos rever tal o cual punto. Digo, ¿se acostumbra a hacer esto? En general no se acostumbra a hacerlo. De todas maneras, estando en un contexto donde hay tanta volatilidad en los mercados, yo creo que no está mal plantearse en un principio, bueno, lo que tenemos más certeza es los próximos 2 años, los ahorros que podemos efectuar en estos 2 años son estos y por lo tanto nos comprometemos de acá al 2017. Entonces, no es lo común, pero tampoco me parece tan arriesgado, ¿no? Más allá que implica volver a negociar. Pero es como decir, bueno, la previsión a 2 años es un poco más certera que a 5 y por lo tanto vamos avanzando en este programa. Y así fue que se armaron, en definitiva, los aumentos de recursos presupuestales para las áreas prioritarias, se armaron para los próximos 2 años. De hecho, para contemplar los reclamos de la educación, de salud, de seguridad, se dijo, bueno, los próximos 2 años se van a asignar 470 millones de dólares extra
y se van a repartir de manera de contemplar estas áreas prioritarias. Nosotros trajimos una gráfica de torta que muestra cómo van a estar repartidos estos 450 millones. Qué rico, ¿no? Una gráfica de torta. La parte azul, la complicada, ¿no? El 40% de estos recursos extras se van a ir para la educación y ahí básicamente se contempla ANEP, la UDELAR, se contempla el Plan Ceibal, entre otros, y la mayoría del dinero va a estar destinado a remuneraciones. En un porcentaje alto de ese 40%, dentro de ese 40%. Por supuesto, la mayoría va a Son los remuneraciones. Igual, sí, son sueldos. a pesar de ese 40 no se llega al no 6% se llega. ni a Placé y No. tampoco a los 30.000, ¿no? No, exactamente. Después, en segundo lugar, esos recursos adicionales tienen que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido una bandera de Tabaré Vázquez, ¿no? Donde el 14% de los recursos adicionales se van para allí. La mitad de esos recursos van a estar dirigidos a todo lo que es primera infancia, a través de planes CAIF, a través de los centros que tiene el INAU para primera infancia. Después ya entra lo que es infraestructura, vial, ferroviaria. El 7% de los recursos adicionales se van a la salud, que ahí también tiene que ver con la mejora de remuneraciones en ACE y también con algunas mejoras edilicias. Y después, seguridad, sueldos de policías, INAU-SIRPA, todos temas que han estado en el tapete en estos últimos tiempos, ¿no? Y que por lo tanto el gobierno ha dicho, bueno, en los próximos 2 años la mayoría del presupuesto adicional, porque ya hay fondos comprometidos para el funcionamiento normal del gobierno, bueno, la mayoría del presupuesto adicional va a irse para estos sectores. Sí, ¿la ley no tiene también otras proyecciones? Tiene proyecciones, sí, de variables macroeconómicas. Veíamos al arrancar el bloque a Tabaré Vázquez diciendo: nos comprometemos a fijar la inflación en el rango meta en tan solo 18 meses. Bueno, eso no se va a cumplir. En la ley de presupuestos se establece que la inflación este año va a ser de 8,4%, que va a bajar un poco a 7 y algo el año que viene, y recién en el 2017 va a estar dentro del rango meta, que era entre 3 y 7%. Ahí se va a llegar a 6,3% de inflación. Y también se habla del dólar, ¿no? Sí. No porque sea objeto de una política macroeconómica, sino porque tienen que asumir a cuánto va a estar el dólar para hacer estas proyecciones, ¿no? Y se estima, el gobierno estima en la ley de presupuesto que el dólar va a cerrar el interbancario, ¿no? A 28,32 este año. El año que viene, 2016, 31,09, 33,98, 34,9, 36,65. 36,65, como estás pensando. Sí, 2019. 2019. Andás a ver qué pasa en el mundo de acá. Entornos cambiantes. Claro. Hay que tomar determinados. Es imposible. En las empresas pasa lo mismo. Uno cuando hace los presupuestos tiene que asumir lo que va a pasar en el mundo y bueno, después le invoca o no, ¿no? Después no nos pegan un balazo a los economistas y dicen no le invocan nunca a las proyecciones. Son peores que los meteorólogos. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, seguiremos hablando del presupuesto después señor. de la tanda porque está